Muy buenos días, estimados alumnos del diplomado. Hoy nos corresponde empezar a ver entonces los valores fundamentales de la vida social, los cuales junto a las normas morales, a los principios y a los juicios, constituyen los 4 elementos de la doctrina social de la Iglesia. Antes de comenzar, es necesario que recapitulemos un poco sobre aquel concepto de estimativa. Recuerden que comentamos que el hombre, a diferencia de los otros seres vivos del espacio-tiempo, plantas, animales, cuenta con un alma racional. Y esta alma racional que nos da la capacidad de pensamiento es la que nos permite juzgar el aprecio que merecen las cosas. Es decir, con esta estimativa podemos estimar, nosotros valoramos, de allí la conexión con los valores, dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está lo bello, dónde está lo feo, lo ético, lo antiestético. Entonces tenemos que echar mano de ese conocimiento para manejar un poco mejor este tema. Los valores, también recapitulando, recuerden que se trata de cualidades estimables de las realidades, las cualidades que nosotros estimamos en las realidades que consideramos como bienes. Es decir, con esa facultad del alma racional, del alma humana, de juzgar el aprecio que merecen las cosas, nosotros vamos a determinar cuáles son esas cualidades que vamos a nosotros a poder y a deber estimar como buenas en las realidades, y por ello las consideramos como bienes. Recordemos entonces que además de los principios que deben presidir la edificación de una sociedad digna del hombre conforme al plan divino, la DSI, la Doctrina Social de la Iglesia, expone algunos valores fundamentales de la vida social. Algo muy importante que no debemos confundir. No se trata de los únicos valores de la vida social, sino los fundamentales. La Doctrina Social de la Iglesia, el mensaje de Jesucristo para el hombre, para la sociedad, contiene una inmensa cantidad de valores. Pero el magisterio de la Iglesia, en ese desentrañar el mensaje de nuestro Señor para la sociedad, ha establecido, determinado que son 3 los valores fundamentales, así como pasa con los principios, que son 7. Entonces, entre todos los valores de Dios para el hombre, hay 3 que a criterio del magisterio de la Iglesia son los fundamentales. Se recuerden esto, muy importante, no son los únicos, son los fundamentales. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son estos valores? Esos 3 valores fundamentales son la verdad, la libertad y la justicia. Verdad, libertad y justicia. ¿Y qué son estos valores para nosotros? Ante esa pregunta nos respondemos. Conforme al magisterio social de la Iglesia, se trata de que estos valores son puntos de referencia para la estructuración oportuna y la conducción ordenada de la vida social. Son puntos de referencia que van a iluminar al ciudadano, a la persona en sociedad, a los gobiernos, a los gobernantes, a los líderes, a toda persona dentro del cuerpo social, en la comunidad política, en el mercado, en la sociedad, etcétera, para ordenar nuestra vida conforme al plan de Dios para la humanidad. Estos valores también nos cabe preguntarnos qué expresan, o sea, cuál es la expresión de estos valores de cara a la vida social. Pues estos 3 valores de verdad, libertad y justicia, expresan el aprecio, conforme a esa estimativa de que hemos estado hablando, expresan el aprecio que se debe atribuir a aquellos determinados aspectos del bien moral que los principios se proponen perseguir. Recordemos que los principios, que son 7, persiguen, ¿verdad?, el bien común, el bien de la sociedad, y que el hombre cumpla el plan de Dios para la humanidad. Pues bien, entonces estos valores van a venir a expresar el aprecio que nosotros vamos a vincular, que vamos a determinar en todos aquellos aspectos del bien moral. Recuerden que dijimos que donde llega el hombre, llega el mensaje de Dios de salvación. No hay ninguna actividad humana fuera del plan de salvación, porque el hombre está llamado a la salvación de manera íntegra. Por lo tanto,
la dimensión social, incluyendo los ámbitos políticos, sociales, económicos, internacionales e incluso del ambiente, de cuidado del medio ambiente, están sujetos al plan de Dios, y con el plan de Dios tenemos un deber ser de amor que nos va a conducir a una vida más plena. Estos valores tienen una concreción en la vida social. Si bien por su naturaleza se trata de ideas, son elementos incorpóreos, intangibles, no obstante, hay que llevarlos a una concreción, porque la fe cristiana no es utópica. El reino de los cielos no es una utopía, no se trata como lo conciben algunos sistemas ideológicos que, desnaturalizando al hombre, le hacen creer que puede alcanzarse un modo de vida que ellos entienden como bueno, pero que no es lograble porque parte de premisas falsas, en virtud de que al no conocer la naturaleza humana se le pide al hombre cosas que no puede realizar. ¿Y por qué no puede realizarlas? Porque para ello, ello no está en la naturaleza humana. Así no nos creó Dios ni al hombre ni a la sociedad. La sociedad tiene un orden divino, un orden natural que se expresa de manera espontánea y que no lo podemos negar. Es por ello que con los principios y valores de la DSI se procura que el hombre entienda que ese orden social debe respetar la naturaleza, no puede negarla, para que pueda haber una paz, como sucede, por ejemplo, en los casos del libre mercado, donde al Estado pretender intervenir de una manera que desconoce el orden natural de la oferta y la demanda, evidentemente termina trastocando ese orden natural de las cosas en perjuicio de la sociedad. Entonces, estos valores, si bien, como decíamos, son ideas, hay que llevarlos a su concreción, porque la fe cristiana es una fe que no es utópica, es perfectamente realizable, y de hecho tenemos todos que trabajar por el reino de Dios, que no es utópico. Para que estos valores podamos llevarlos a su concreción, se requiere de tres puntos bien particulares. El primero de ellos es que hay que practicar los principios de la vida social. Los 7 principios de la vida social hay que llevarlos a la práctica. Nosotros no podemos pretender que haya verdad, que haya libertad, que haya justicia en la sociedad en la que vivimos si no trabajamos porque los 7 principios de la vida social, los 7 principios de la DSI estén siendo respetados, porque, como hemos hablado, son parte de la naturaleza humana y del orden social establecido por Dios. El segundo aspecto es el ejercicio personal de las virtudes. Mal podemos nosotros pretender que haya verdad, libertad y justicia en la sociedad si nosotros no vivimos los valores, si no los encarnamos, y ello implica una conversión. Tiene que haber, para que haya un cambio social, tiene que haber primero un cambio en el hombre, para que nosotros podamos vivir en una sociedad donde se respete la verdad y donde con toda moral exijamos a los gobiernos que digan la verdad, que sean transparentes, que no manipulen. Entonces nosotros también tenemos que hacer de esa sociedad una sociedad veraz. ¿Cómo? Viviendo nosotros esa virtud de la verdad, predicándola no solo de palabras, sino también con nuestro comportamiento, con nuestras obras. Y el tercer elemento son las actitudes morales. Tiene que haber una actitud moral correspondiente a cada valor. Y eso se concreta de la siguiente manera. Al valor de la verdad corresponde una actitud moral, que sería la sinceridad y también la transparencia. Para que haya verdad, para que darle vida a ese valor, ¿cuál es la actitud moral que debemos asumir cada uno de nosotros? Pues ser sinceros. Si no somos sinceros, no estamos siendo transparentes, y si no somos transparentes, no va a brillar la verdad en todo su esplendor. Asimismo ocurre con los otros 2 valores, por ejemplo, con la libertad. ¿Cuál sería su actitud moral respectiva? La responsabilidad y el respeto.
responsabilidad y respeto. ¿Por qué? Porque si todos evidentemente tenemos una libertad que nos da Dios y que tenemos por derecho natural, y que si es irrespetada se rompe el orden social, y evidentemente esto va a generar situaciones que incluso llegan a la violencia, nosotros debemos asumir la libertad con responsabilidad. Dios, que nos hizo libres, nos respeta y no nos impide tomar nuestras decisiones, ni mucho menos ejecutarlas. Por muy malas que sea, Dios respeta la libertad humana. Pero el hombre tiene que ser responsable, ponerse de cara a Dios y saber que esa libertad no puede ejercerla en daño del prójimo, en daño de terceras personas, en daño de la sociedad, en daño del bien común. Tenemos que actuar entonces de manera libre, pero responsable, lo cual implica un respeto al prójimo, un respeto a terceras personas y un respeto al bien común, que nuestro ejercicio de la libertad no implique daño a terceras personas. Esto es un principio del derecho desde la antigüedad, del mismo derecho romano, que implica no dañar a otro, actuar libremente pero sin dañar a otro. Y en cuanto al tercer valor, que sería la justicia, su actitud moral correspondiente sería la honestidad. La honestidad y evidentemente también el compromiso. Para que haya justicia tiene que haber honestidad, porque solo con honestidad uno puede pronunciar lo que sabe que es correcto. Si no somos honestos, vamos a callar ante determinadas situaciones, sea porque tenemos un interés particular, un interés soterrado, que va a hacer que entonces en ese momento nosotros no obedezcamos al deber ser, a dar a cada quien lo suyo, como decía también Justiniano en el derecho romano, sino que vamos a pretender manipular las decisiones e incluso nuestras propias actitudes en bien propio. Entonces, para que haya justicia tenemos que asumir una actitud moral honesta y de compromiso. ¿De compromiso con quién? De compromiso con la justicia, que refleja a Dios. Recuerden que Jesucristo, que es príncipe de paz, es también sol de justicia. Y para que el reino de los cielos se establezca en la sociedad tal como es conforme al plan divino, tenemos nosotros que asumir un compromiso ante Dios, ante nosotros, ante el prójimo, de que esos principios cristianos, de que esos valores se pongan en práctica. ¿De qué manera? Pues empezando por nuestra propia casa, empezando por nosotros mismos. El cambio en la sociedad parte de la conversión, tal cual, de la conversión cristiana, porque la conversión a Cristo es el cambio pleno del hombre en todas sus dimensiones. Puede que haya personas que tengan algunos cambios a lo largo de su vida e incluso para bien, porque como hemos hablado, el Espíritu Santo sopla y hace que el hombre siempre va a tender hacia Dios, aunque crea no conocerlo o aunque lo conozca con otros nombres, en otras culturas, etc. Pero siempre vamos a procurar al bien. Eso por naturaleza Dios nos llama. Entonces nosotros tenemos que dar vida a estos principios encarnando estos valores. Esa es la única manera en que el reino de los cielos que nos ha prometido nuestro Señor va a ser instaurado. Y es una corresponsabilidad que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado. Así como Dios Padre nos hizo co-creadores porque nos dio la potestad y nos dio la obligación de continuar la obra de la creación con nuestro trabajo, de esa misma manera Jesucristo nos llama a participar en la instauración del reino de los cielos, donde Él evidentemente es el Rey soberano, príncipe de paz, sol de justicia, pero en que nosotros somos los agentes para la instauración de ese compromiso, de ese reino. Y se trata de una responsabilidad muy particular de los laicos. La tenemos todos los bautizados, la tiene todo ser humano en procurar el bien común. Los bautizados, pues con mayor razón aún, porque luchamos por el reino de los cielos. Pero de manera muy particular los laicos, a quienes nos corresponde por nuestra propia condición secular de vida en el mundo, procurar la adecuación de las realidades temporales
con respecto al plan de Dios para la humanidad. Ante la pregunta de dónde surgen estos valores, o sea, de dónde los ha sacado la iglesia, por decirlo de alguna manera, los sacó de un sombrero, como un mago, un conejo, pues no. Sabemos que toda la DSI tiene un fundamento en la revelación bíblica, en el mensaje de Dios para la humanidad, y que también evidentemente en el que se toma en cuenta la naturaleza humana, porque en la naturaleza humana está inscrita la ley de Dios, por lo que decimos que aún no siendo cristianos, aún siendo ateos, son principios que aplican universalmente a toda la humanidad. Entonces, ¿de dónde surgen estos valores? Pues surgen de la naturaleza humana, porque son inherentes a la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana comporta, implica inherentemente la vivencia en la verdad, en muchísimos valores como el amor, la caridad, pero puntualmente ahora que estamos abordando el tema social, recuerden que son 3 valores: verdad, libertad y justicia. Tenemos que encarnarlos. ¿Por qué? Porque ellos favorecen el auténtico desarrollo del hombre, el desarrollo pleno del hombre. Recordemos que estos valores reflejan características de Dios, porque Dios es verdadero, es justo, y Dios también es libre, infinitamente verdadero e infinitamente justo. Y al ser nosotros imagen y semejanza de Dios, nosotros reflejamos esos mismos valores con nuestras limitaciones de criatura, con nuestras limitaciones por el pecado original de la naturaleza herida por este pecado original. Entonces no lo tenemos al día de hoy de manera perfecta, pero estamos llamados por Jesucristo a ser perfectos. Tenemos que ir procurando establecer el reino de los cielos en la medida en que nosotros también nos vamos santificando, nos vamos convirtiendo para que este sea instaurado. Entonces, como la dignidad de la persona humana es el principio de los principios, nosotros tenemos que trabajar primero en nuestra propia persona, en acoger estos valores, en asumirlos por nuestra propia dignidad primero que todo, y luego por dignidad de todos nuestros congéneres. Recuerden lo que dice los 10 mandamientos: amar al prójimo como a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que, por amor a nosotros, por respeto a nuestra propia dignidad, reflejar esos valores propios de Dios y que nosotros estamos llamados a reflejar por ser imagen y semejanza suya, de los cuales hay 3 fundamentales que son los que estamos hablando: verdad, libertad y justicia. Hablando de la concreción de los valores, tenemos también que reflexionar acerca de cuál sería la utilidad. ¿Cuál es la utilidad de estos valores? Para que no se queden como esas utopías que persiguen otras personas, otros grupos, otras corrientes que con buena intención, algunas con no, pero algunas sí, con buena intención, procuran el bien de la humanidad, pero de manera errada. Entonces, ¿cuál es esta utilidad que aportan los 3 valores fundamentales de la vida social? Lo primero es que la práctica de estos 3 valores es un camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal. Es decir, desde su perspectiva de la dimensión personal, individual de cada ser humano, la práctica de estos valores nos lleva por el camino para alcanzar la santidad, la perfección personal. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿qué es la santidad? Un llamado a la perfección. Dios hace un llamado universal a toda persona humana, a todo ser humano, a la perfección. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es decir, es un llamado a la santidad. Y si para ser perfecto hay que ser como Dios, que es nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial es justo, verdadero, veraz, y el tercer valor es justo, verdadero y libre. Y si para ser como Dios tenemos entonces nosotros que procurar asumir en nuestra vida, en nuestra vivencia, sus caracteres plasmados en nosotros como imagen y semejanza.
Entonces Dios, que es verdadero, justo e infinitamente libre, nosotros tenemos que actuar conforme a esos valores. Entonces utilidad 1 nos lleva, nos guía, son unos faros útiles para alcanzar la perfección personal, que es la santidad. Nos preguntamos, ¿esa perfección personal es una idea que se le ocurrió a alguien en un momento? ¿De dónde lo saca la iglesia? Pues sabemos que todos estamos llamados a ella porque es palabra de Dios, nuestro Señor lo dice. Estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, tenemos la obligación de esforzarnos por ello cada día, de allí la conversión y el camino de santidad. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde ese camino de perfección? Pues lo reitero, porque es un llamado de Dios, la llamada universal a la santidad, como pues en la vida cotidiana, con la práctica de las virtudes, en la vida personal, en la vida interior, en la vida familiar, social, gremial, donde quiera que nos encontremos, incluso en las dimensiones, en los ámbitos políticos, sociales, económicos, internacionales. ¿Cuándo debemos luchar por esa perfección personal? Pues en todo momento, porque el hombre no deja de estar en un camino de perfección hacia Dios en ningún momento. O sea, la vida es una transición para el encuentro con Dios. ¿Dónde y en qué lugar? En todo lugar. No es correcto esas personas que van al templo, que van a la iglesia, que van a misa y luego llevan una vida incoherente, desfasada de su fe en sus actos. Nosotros tenemos que ser coherentes y luchar por la instauración de los principios con la práctica de estos valores en todo lugar, momento y circunstancia.